En Fox News entrevistaron a Superman, dijo que ya se inscribió en el ICE. El chiste es anclar la narrativa a un héroe. No es anclarlo. Él es imbécil y no es Superman. Es el actor que hizo Superman en la serie de televisión, que no tiene la relevancia de las películas. Y hay películas horrorosas, ¿eh? Superman 4, por ejemplo, para tirarla a la basura. Superman 2, bueno, pero él se inscribió porque él siempre ha sido un sujeto de derecha y hace muchos años apoya a Donald Trump. No me acuerdo cómo se llama el actor. Y entonces ahora ya se inscribió en ICE, la Policía de Inmigración y Aduanas, porque ayer la salvaje Cristinón, esta mujer que mató a su perro de un tiro, dice, es que mi perrito no nos servía para lo que queríamos, entonces me lo llevé ahí a una cantera y le di 2 tiros. Uy, para matar a tu perro lo que hay que tener. Bueno, esta Cristinón avisó que como no tienen suficientes matones para ICE o ICE, para Immigration and Customs Enforcement, pues ha quitado las limitaciones de edad. Es decir, ahora yo a mis 70 años me podría meter a ICE y sabotearles el negocio si fuera estadounidense, claro, que no lo soy. Y este baboso pues, decidió que se iba a inscribir, se inscribió esta mañana, que le vaya bien. Miren, no ha dejado de ocurrir nada de lo que nos escandalizaba hace 3 meses o 3 semanas. Sigue ocurriendo. Se está deteniendo a miles de personas al día, porque es la cifra que impuso el Himmler de Donald Trump, Stephen Himmler, que quería detener a 3,000 personas al día. ¿Sí? Y es lo que le exige a ICE. Se sigue deteniendo gente, se sigue deportando gente sin ningún procedimiento legal, nada, absolutamente nada. Todo está ocurriendo, sigue ocurriendo, pero ya se normalizó. Es lo que puede pasar en las dictaduras, ¿no? Bueno, sí, sigue pasando, pero ya no hay nada especialmente escandaloso como aquel pobre jardinero de 40 y tantos años, padre de tres marines, al que le dieron una paliza a los salvajes matones estos enmascarados, sin identificación. O sea, es una policía nazi por donde la quieras ver. Sigue pasando y va a seguir pasando desafortunadamente. Y ante eso, francamente, que un mamarracho que 3 temporadas hizo el papel de Superman en una serie de televisión se meta a eso, pues es irrelevante, ¿no?